Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a ver cómo se hizo la Biblia y qué clases de Biblias hay. Bueno, hay muchas clases de Biblias, va a ser imposible hablar de todas, pero por lo menos vamos a hablar de nuestra Biblia, que es la Biblia que se hizo para la gente que hablaba castellano o español. La Biblia de Casiodoro de Reina, se recuerdan de Reina y Valera. Esta es la Biblia del oso. Si la pueden ver aquí. ¿Por qué tiene la Biblia así? Tiene una portada del oso y no dice Santa Biblia, como dice de este lado. Porque esta Biblia fue muy perseguida en el tiempo del Imperio Romano, fue perseguida. Um, Mucha gente fue muerta por tener esta Biblia, por eso la pasaban así. El oso que se presenta aquí es el cristiano que está buscando y está un panal de miel y es el cristiano que busca la miel. Y la miel, ¿qué significa? Dice en la Biblia el Señor que es dulce tu palabra como la miel. Podemos ver aquí la Biblia. Casiodoro de Reina fue el que la hizo y hoy en la actualidad tenemos la Biblia Reina Valera, que también Cipriano de Valera la, 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 se puede decir la modificó. Este libro de primer lugar tenía los libros apócrifos, pero después como fueron unos libros inspirados, libros que tienen mucho, pues son deuterocanónicos, quiere decir deuterocanónicos que no son del primer canon, sino que del segundo canon. Entonces por eso fue eliminado, porque los que escribieron la Biblia en primer lugar la Biblia viene del original griego, y arameo, griego, y ¿cuál es el otro? Hebreo. Entonces la gente de Israel, los hebreos, ellos fueron los que escribieron la Biblia en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, y cada uno de ellos nunca se contradijo uno al otro lo que decía la Biblia. El tema era central, el tema era la salvación y el tema era de, de que había un Dios y una salvación. Ese fue su tema. No hay Biblia evangélica, no hay Biblia católica. Todas las Biblias vienen del original, que son la Biblia israelita. Por eso nosotros también quitamos los libros apócrifos, porque los israelitas lo quitaron. Entonces nosotros también nos quitamos, esa es otra razón. Si la Biblia fue hecha en China, y si los chinos dicen esto no estaba en parte de la Biblia, ellos saben más, ¿verdad? Entonces nosotros los quitamos. También no vamos a hacerle caso a los africanos. Dicen, no, la Biblia de este lado no es así. Vamos a hacerle caso al pueblo de Dios donde ellos fueron inspirados. Claro, estoy hablando de israelitas. Hoy en día, los que vemos ahora, con el tiempo de Jesús, ya está dividido la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, son 12 tribus. Ahorita los que están son la tribu de Judá, que se llaman judíos. Pero faltan todavía 10 tribus, especificando. Por eso es que hay muchas cosas que han pasado, muchas controversias. Esta es la Biblia del oso. Una Biblia inspirada. Una Biblia bien perseguida, pero es la Santa Biblia. Que Dios bendiga a esas personas. Bueno, ya están más bendecidas, ¿va? Que hicieron la Biblia y tuvieron tanto esfuerzo y ahora pues nosotros la tenemos casi al alcance y no ha sido prohibido, pero lamentablemente un día estos libros van a ser quemados como en el tiempo antes. Cualquier religión que queme estos libros no es de Dios, ni por X o Y razón. No puede ser de Dios una religión que queme libros de máxime de la palabra de Dios. Las podemos encontrar aquí en diferentes formas. Esta Biblia de la Reina Valera, bueno, este es el pescador, ya viene en una nueva versión internacional. Podemos ver aquí que estas Biblias que ya vienen así de nueva versión internacional, pues hay gente que les tiene miedo, pero no les tenga miedo porque porque si miramos en la Biblia anterior, viene del castellano. Entonces, ¿quién va a entender ahorita castellano? Por ejemplo, cuando dice salmos, dice palmos. Entonces, palmos
y entonces, ¿cómo lo podemos leer? Y viene en números romanos, viene todo en números romanos. ¿Y qué más podemos decir? Aquí tiene también los libros apócrifos como Judith, lo pueden ver aquí, Judith y todo eso. Trae la I latina y la B pequeña, se lee como G, y la I latina G, y la B pequeña se lee como U. Por eso se dice Judith, no Judith. Pero hablando de los libros apócrifos, hay muchas controversias en los libros porque trae muchas cosas que no fueron inspiradas. Por ejemplo, en el libro de Macabeos dice al final, no está seguro de lo que ha hecho. Él no está seguro de lo que ha hecho, y si esto fue inspirado por Dios, que así sea, y si no, pues no. Lean al final del libro de Macabeos. Es muy importante el libro, pero no forma parte de un canon, sino que forma parte del segundo canon. O sea, es opcional si lo quieres poner, pero no refleja lo que los demás escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, querían transmitir. Por ejemplo, en el libro de Tobías dice que le dice el ángel y pesca en el río y agarra el pescado y asa el corazón para salir los malos espíritus. Y en el libro de Mateo dice que este mal no viene sino con ayuno y oración, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Podemos ver una gran controversia. Por ejemplo, en el libro de Judith habla del rey de Babilonia, que es el rey un rey que era sirio, que era el rey de Babilonia. Y en el libro del Nuevo Testamento dice que Babilonia, el rey se llamaba Nabucodonosor. Y Judith dice, Señor, por favor, hazme que yo mienta para vencer a su pueblo. Su intención era buena de mentir, pero Dios, ¿cómo va a hacer que alguien mienta? Él no necesita que mientas, Él mismo puede destruir a esa nación. Habla de muchas cosas también, pero yo le estoy dando las más importantes, porque esto sería de leer por horas y horas y ver por qué de las cosas, pero yo respeto, si lo quieren poner, pues pónganlo, pero no son libros auténticamente inspirados, como por ejemplo el libro de la sabiduría. Hay muchos piensan que porque no está en la Reina Valera sabiduría, le quitaron sabiduría a la Biblia. No es así, porque no han leído cuando dice el rey Salomón, ¿quién más que el rey Salomón al final de los cantares? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Desde Génesis, Apocalipsis nos enseñan el temor a Jehová. No que sabiduría, que química, que la ciencia. Si todo en la Biblia está todo eso. La Biblia te dice desde el principio hasta el final de los tiempos. Todo está en la Biblia. Porque si vamos a ser legalistas también, ¿por qué no le pusieron también el libro de Enoch? Un libro que es mencionado en la Biblia, en el libro de Judas, habla del libro de Enoch, unas cosas. También está el libro de Jacer, que está en Josué, cuando dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, ¿por qué entonces no están en los canos? Pónganse a pensar, no seamos muy legalistas. Todo libro es bueno, pero la Biblia, sus 66 libros, creo que son los más básicos estoy seguro que son los más básicos para interpretar la Biblia. Ya si queremos tener unas referencias más, pues usemos los otros libros, pero los más básicos son esos libros. Y son aprobados por los israelitas, imagínense, donde está la crema innata de la Biblia, donde se habla de Dios, donde nació Jesús. No es que los idolatremos, no, es que es el pueblo de Dios. Y Dios desde el principio los ha guardado, desde el principio. Tiene que haber un pueblo escogido, es el pueblo escogido, y de ahí podemos ser nosotros introducidos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. No hay otro medio. No puedes aceptar a Judas, no puedes aceptar a Pablo, a Pedro o a otros en la Biblia. Incluso no puedes hacerle una oración a la mamá de nuestro Señor Jesucristo, porque su gene es humano. Jesucristo vino y es Dios, pero también es humano. Cuando nació tenía el gene de parte del Espíritu Santo de Dios y el gene de María como humano. María fue madre de Dios, pero en el gene humano. En el gene de Dios Señor Jesucristo es Dios. O sea, María en su gene humano es madre de Jesús en la tierra. Pero madre de Dios no tiene.
porque Él no necesitó nacer siendo Dios de una madre. María es bendita entre todas las mujeres, pero en la tierra. No tiene que ver, bendito no es algo que es celestial. Virgen tampoco, porque la Biblia menciona mucho de la Virgen de Babilonia, dice mi Virgen Babilonia, habla de la Virgen de Jerusalén, que es la Virgen de Sión, que el Sión significa pueblo de Israel, no significa, la Virgen de Sión es el pueblo de Israel. Y mismo en Apocalipsis, una mujer que da a luz un hijo y tiene las coronas en la frente, que son con las estrellas que diga, y también tiene el sol y la luna. Las estrellas significan pues las 12 tribus de Israel. Cuenten las estrellas, son 12. Y el sol y la luna significa que es el Dios de, ¿cuál es? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces de Jacob viene el pueblo de Israel, por descendencia de Abraham. Jacob, entonces el sol significaba Jacob. Y entonces la mamá de José, ¿quién era la mamá de José? Pues la mamá de José es la luna, en ese caso, y la mujer es el pueblo de Israel. Y también ahí, pues, en el pueblo de Israel, María, ¿de dónde viene? De Israel, es judía, de la casa de Judá, porque hay también pueblo de Israel, de la casa de Israel, donde están los 12 tribus, donde están las 10 tribus de la casa de Israel. La Biblia, aquí podemos ver la Reina Valera y la King James, están las dos aquí juntas. En una parte está la King James y la otra la Reina Valera. En español para nosotros la Reina Valera y en inglés pues para los americanos King James. Entonces aquí la podemos ver, por ejemplo aquí tiene dos versículos 27 y 27. La mitad de uno está en inglés y la mitad en otro en español, porque la King James fue hecha especialmente para los ingleses. No podemos nosotros, podemos leerlo, pero lo que pasa es de que cuando uno lee las mismas traducciones no afectan, no hacen lo mismo. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que se llama terrific. Are you terrific. Entonces cuando yo oía primero esa palabra pensaban que yo era terrífico o catastrófico. Entonces para mí se me oía muy fea la palabra, pero es lo contrario, te están halagando. Pero en español pues es diferente, ¿verdad? En español pues decimos mejor, te ves muy bien, si te ves, has cambiado, pues varían. Por eso no podemos comparar una palabra con otra en inglés y en español o en otros idiomas. Por ejemplo, aquí está, ya vimos esta, vimos la Biblia del pescador, que es esta. También está esta Biblia. La Biblia del pescador y la King James, tanto la King James como la Reina Valera, no tienen libros apócrifos. Solo la tiene la primera versión de Casiodoro de Reina en 1569. Pero la hizo porque él era un fraile y entonces salió del catolicismo. Se cree que tal vez era judío. En ese tiempo también esas personas no podían ser, si eran judías, no podían ejercer el sacerdocio porque les hacían prueba de sangre desde la cuarta generación. Si lo tenían ellos, entonces ellos no podían ejercer el sacerdocio porque, bueno, no sé si odiaban a los judíos, pero no querían tener nada que ver con los judíos. Por eso en las Inquisiciones decían que eran brujas, pero eran judías y judíos lamentablemente, y también entre ellos mismos. Y también muchas personas que eran cristianas. Hablando de cristianas desde la primera, desde la gran comisión que hizo el Señor, las cartas de Pablo, esa gente que leía la Biblia. Podemos ver también aquí esta Biblia que es la latinoamericana. Esta Biblia, algunos tal vez la conozcan. Esta Biblia sí tiene los libros apócrifos. Tiene Judith, Sabiduría, el libro de... Ustedes saben los demás libros que tiene aquí, Tobías. Pero si nos damos cuenta, miren lo que trae también. Hay una regla muy importante que no la niña aquí. Una regla muy importante. El Señor Jesús, cuando vio a Mateo, le dijo, porque era uno que no creía, era incrédulo, y le dijo a Mateo,
Porque vistes, creíste, le dijo. Bienaventurados los hombres que no vieron y creyeron. Lean en la Biblia, lo dice en el libro de Lucas. Y dice, porque vistes y creíste. Imagínense, Mateo vio a Jesús en vivo y a todo color. Y Jesús le dijo, Señor, mi Señor Jesús le dijo, porque vistes, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no necesitamos de hacer imágenes para creer en Dios, mucho menos de los santos. Los santos somos nosotros, los santos fueron los apóstoles. Porque el Señor dijo, ser santos porque yo soy santo, yo soy santo. No dijo hacer los santos porque yo soy santo. No. Aquí vieron que este apóstol vio a Jesús y no creyó. Y le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces a Dios no le gusta que mismos, aunque acertamos su imagen, Dios no le gusta que hagamos su imagen. Al que le gusta va a ser el anticristo, él va a ser su imagen. Desde el tiempo de la Biblia todos los reyes hacían sus imágenes para adorarlos. Por eso Dios detestó de que hicieran imágenes. No podemos hacer imágenes, hoy en día están vestidos de santos, no podemos hacer imágenes que sean de cualquier material como de piedra, de barro, de yeso, de hierro, oro, plata, de todo eso, porque aunque en la Biblia no dice eso. En la Biblia nunca había dicho que María, la madrecita de Jesús, en la tierra, nunca había hecho un milagro. Entonces, ¿por qué hoy en día podemos ver una doctrina donde María resucitó, se transformó y se vio con un indio de México? Y en primer lugar, si María hubiera resucitado, cosa que no fue así, o hubiera reencarnado, hubiera aparecido alguien, en primer lugar hubiera sido en Israel, porque les apuesto que María nunca conoció México, ni conoció ni América Latina, porque ella era judía, no salió ni siquiera de ese contorno del país. A menos, solo el único lugar que sí conoció fue Egipto, cuando escapó con su hijo. Pero de ahí, María pues ella está en el cielo, es bendita. Y cuando el Señor Jesucristo se le encargó al apóstol Juan en su cruz y le dijo, hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. En ese momento y se iba a transformar en Dios otra vez, iba a resucitar en Dios, entonces ya pues le dejó el encargo a Juan para que él se encargara de su madre en la tierra. No lo dudo que tal vez en el cielo tenga un lugar especial, no lo dudo. Pero Jesús, hablando en su carácter, en su forma de Dios, él mismo fue antes, no tuvo una mamá. Entonces cuando decimos María, Madre de Dios, estamos pasando los límites. Madre de Jesús en la tierra, el Hijo de Dios en el cielo. Ahí sí, ya cambia la cosa. Podemos ver las Biblias aquí en diferentes, como le digo, esta es la Biblia Latinoamérica. También tenemos esta Biblia y también podemos tener esta Biblia también, que es la Peshitta. La Peshitta es una Biblia que es directamente del arameo. El arameo hoy en día es el árabe, traducido al castellano del arameo galileo. Es la Peshitta. Y no tiene libros apócrifos tampoco. O sea, no solo en la Reina Valera, aquí estamos hablando de varios libros. Por eso es que Dios hizo que que los libros fueran escritos, la Biblia fuera escrita desde el arameo, griego y hebreo, para que nosotros pudiéramos comparar, porque si todo viene de una fuente, entonces a no ser que esa fuente no se haga verídica y pueda la gente pues poner o quitar o hacer conforme a lo que ellos quieren enseñar. Si podemos ver del arameo griego, y a veces hay muchos papiros, hay muchos manuscritos escritos en piedra. La primera escritura que se hizo de la Biblia fue con el dedo de Dios, con las tablas de los 10 mandamientos. Y esta es una Biblia muy hermosa, que es del arameo, Galileo. De donde ya se imaginan la palabra Galileo. En el tiempo de Jesús, Jesús también habló arameo, no solo habló hebreo. ¿Por qué? Porque los hebreos en primer lugar fueron,
cuando fueron conquistados en Babilonia, ahí se hablaba el arameo, entonces había una o dos generaciones. Por eso es que hoy en día, cuando hay personas que vienen a Estados Unidos, ya no hablan bien el español, porque hablan otros idiomas, y otros que ni siquiera hablan español. Entonces, esta gente, cuando llegaron los judíos de regreso a su nación, ellos no hablaban el arameo, que diga el griego, no lo hablaban, lo que hablaban arameo. Y por eso Jesús le decía en la Biblia, cuando les hablaban arameo, ellos le ponían más atención, porque la Sagrada Escritura la leían. Cuando él abrió el libro, era como un pergamino, y lo abrió, habló del libro de Isaías. Entonces ahí él leía, pero estaba en hebreo, y a veces tenían que hablar en arameo, como el libro de Daniel, pues Daniel hablaba arameo. Por eso es que es en la cultura de Israel, pues, y hoy en día también muchos israelitas hablan otros idiomas, no solo arameo, hablan español, italiano, portugués, alemán, depende de dónde ellos sean, porque las 10 tribus que faltan todavía no se han reunido con el pueblo de Israel, pero la profecía se va a cumplir, y en esas 12 tribus, si tú aceptas al Señor Jesucristo, vas a ser parte del pueblo de Israel, su iglesia, su querida, amada iglesia, porque a los suyos vino, y los suyos no recibieron, los de Judá, los que son ahorita, pero después van a recibirlos, porque al principio